Buenos días, chicos, es un placer y un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de este medio. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con unos ejercicios de preparación para el examen de Comipens. ¿Sale? Entonces empezamos. En la primera guía que les enviaron, que consta de 20 preguntas, la pregunta 1 a la 9 hablan acerca del espacio geográfico. La geografía es aquella disciplina que nos permite conocer y comprender los lugares en donde vivimos y a los cuales pertenecemos. La geografía estudia el espacio geográfico y el espacio geográfico está conformado por diferentes componentes que veremos a continuación. Componentes naturales como ríos, lagos, mares, bosques, el clima, entre otros. Los componentes sociales hacen referencia a la dinámica de la población. Los componentes económicos a las distintas actividades económicas que se realizan, como primarias, secundarias y terciarias. Los componentes culturales hacen referencia al idioma, a la religión, a los grupos étnicos, entre otros aspectos. Los componentes políticos se refieren al territorio, a la forma de organización política, las divisiones políticas, entre otros aspectos. El espacio geográfico tiene diferentes categorías de análisis, como lugar, territorio, medio, región y paisaje. El lugar es un espacio perfectamente delimitado y localizable. El medio es la forma de organización del espacio, puede ser urbano o rural. La región es un espacio relativamente homogéneo y puede ser natural, económico, político, social o cultural. El paisaje es como la fotografía del lugar. El territorio es un espacio delimitado perfectamente por los seres humanos. El espacio geográfico es localizable, diverso, cambia constantemente, se relaciona entre sí. ¿Por qué es localizable? Porque lo podemos localizar a través de coordenadas geográficas en un mapa. El espacio geográfico va cambiando constantemente dependiendo de las características, ya sean históricas o naturales, que se presenten. Diverso por la gran cantidad de componentes que lo conforman. Un hecho geográfico son todos aquellos acontecimientos que tardan millones de años en crearse. Por ejemplo, un sistema montañoso, los océanos, por poner algún ejemplo. Y un fenómeno geográfico son todos aquellos acontecimientos que tienen un tiempo de duración muy corto. Por ejemplo, un sismo, un huracán, una lluvia, todos ellos van a ser ejemplos de fenómenos geográficos. El continente americano está dividido en 3 grandes regiones, que son América del Norte, América Central y América del Sur. En el caso de América del Norte está conformada por Canadá, Estados Unidos y México. No podemos olvidar el caso de la isla de Groenlandia. Vamos a ver ahora algunas de las características que presenta la Tierra. La Tierra tiene 2 movimientos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El movimiento de traslación lo realiza la Tierra alrededor del Sol, mientras que el movimiento de rotación lo realiza la Tierra sobre su propio eje. El sistema que se utiliza para localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se llama coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son 2 principalmente, que son la latitud y la longitud. La latitud se mide a partir del ecuador hacia cualquier punto de la superficie terrestre y va a ir de los 0 a los 90 grados y puede ser norte o sur. En el caso de la longitud se mide a partir del meridiano de Greenwich y va de los 0
a los 180 grados de longitud y se mide de este a oeste. La Tierra está fragmentada en diferentes placas tectónicas. Vamos a tener placas mayores como la que estamos observando en el mapa y placas menores. Vamos a ver el caso de México. En el caso de México está conformado por dos placas mayores que son la placa norteamericana y la placa del Pacífico y tres placas menores como la placa de la Ribera, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Las placas más activas en México son la placa de Cocos y la placa norteamericana. La zona de contacto entre estas dos placas son las que originan los sismos en el centro del país, centro y sur del país. Una de las mayores manifestaciones del movimiento de las placas tectónicas es la formación de relieve. En el caso del relieve oceánico va a estar conformado por lo que es la plataforma continental, que es la zona contigua al continente, el talud continental, que propiamente es el fin del continente y va a ser una zona muy abrupta. Vamos a tener las dorsales oceánicas, es decir, lo que es la llanura abisal, en donde se van a encontrar grandes montañas. Va a haber la formación de dorsales, siendo la más importante la dorsal del Mesoatlántico, y fosas oceánicas que van a ser las mayores profundidades del mar. Una de las mayores fosas oceánicas es la de las Marianas, que se localiza en el Océano Pacífico. A la zona de contacto de las placas tectónicas se le ha dado el nombre de Anillo del Fuego del Pacífico, y es donde va a haber gran actividad sísmica y volcánica, y abarca prácticamente pues todas las costas, tanto del continente asiático como del continente americano, que forman parte de la cuenca del Pacífico. La superficie terrestre está dividida en 5 grandes continentes, siendo en este caso el mayor el continente asiático, seguido por el continente americano, el continente africano, el continente europeo y el continente de Oceanía. Algunos científicos señalan que la Antártida también es un gran continente. Entre los sistemas montañosos más importantes del mundo tenemos unos que se localizan en el continente americano y recorren las costas del Pacífico, recorriendo todo Sudamérica, son los Andes. La cordillera que se localiza al este de Canadá y Estados Unidos se llaman los Montes Apalaches. El sistema montañoso que se localiza entre Europa y Asia, y es la división política precisamente de estos dos continentes, son los Montes Urales, y uno de los sistemas montañosos más importantes del mundo que se localiza en el continente asiático, y ahí se va a localizar el monte más elevado del mundo, el Everest, son los montes Himalaya. En el caso de México, es un país eminentemente montañoso. Vamos a tener cordilleras muy importantes. Hacia el oeste, pues tenemos en la península de Baja California, la Sierra de California, la cordillera más grande de México, la Sierra Madre Occidental, luego la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas, que van a ser dos de las más importantes. Y hacia el este, una de las sierras más importantes es la Sierra Madre Oriental, que recorre los estados de lo que son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, principalmente. La superficie terrestre también está dividida en 5 grandes cuencas oceánicas, siendo el océano más importante y más grande de todos el Océano Pacífico, seguido por el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Antártico y el Océano Ártico.
Estas son las grandes cuencas oceánicas en el mundo. En el caso de las aguas continentales en México, estas se dividen en tres grandes vertientes: la vertiente del Pacífico, la vertiente del Golfo y las vertientes internas. Dentro de los ríos principales de la vertiente del Pacífico tenemos al río Concepción, al río Mayo, al río San Lorenzo, al río Acaponeta, al río Balsas, al río Santiago, al río Papagayo, al río Verde, al río Tehuantepec, al río Suchiate. Dentro de la vertiente del Golfo tenemos al río Balsas, al río Soto la Marina, al río Pánuco, al río Tuxpan, al río Tecolutla, al río Grijalba, al río Usumacinta principalmente. Y dentro de las vertientes internas tenemos al río Conchos, al río Nazas, al río Aguanabal.